Buenas tardes, una nueva edición de Diálogo Abierto. Ya sé que todos estamos un poco, ¿por qué no decirlo bien?, preocupados porque evidentemente esta confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo nos está llevando a postergar varios asuntos de importancia y trascendencia. Esperamos que se llegue mediante el diálogo a soluciones muy concretas. Lo que es claro y evidente es que en el caso nuestro, el tema de la agenda social y política por la infancia, la niñez y la adolescencia requiere una atención importante y urgente frente a lo que está sucediendo. Hay cosas que se están haciendo, pero no necesariamente en la forma como todos quisiéramos hacer, sobre todo teniendo en cuenta que podríamos hacerlo mejor. Ya estamos transmitiendo Diálogo Abierto y a partir de este momento se abren los canales de comunicación. Estamos transmitiendo por nuestras plataformas de inversión en la infancia, Salgalú Televisión, Facebook, y gracias al acuerdo con UCI Noticias, también por el canal 11.3 de televisión digital. Estamos ya todos prontos. El día de hoy, fíjese cómo es, ¿no?, insistiendo en este tema de la agenda social y política por la infancia y la niñez, hemos decidido poner un tema porque consideramos urgente llamar la atención. Y es que el programa le hemos denominado Vamos a romper el silencio. Vamos a romper el silencio de algo que a todos nosotros nos preocupa. El día de hoy es el día del embarazo adolescente. Y esto quiere decir fundamentalmente de que dice, de acuerdo a la Defensoría y confirmado por el MINSA y por el RENIEC, cada día dan a luz 4 adolescentes entre 10 y 14 años y el 90% son como partos no deseados, o sea, violación sexual. Esto es una evidencia. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Cómo hacer? Por el otro lado, para romper el silencio, tenemos que decir que aún en el Perú tenemos más de 1.200.000 analfabetos adultos. Le repito, más de 1.200.000 analfabetos adultos. El 70% son mujeres. O sea, estamos hablando de casi 900.000, más de 900.000 mujeres adultas que no saben leer ni escribir y que no tienen pues recuperado su derecho a nombre y nacionalidad. Creo que este es un tema crucial, importante. El día de hoy tenemos 2 invitados de gran prestigio y gran trabajo en el país. Primero está con nosotros el señor Hakan Silberling, que es director de la Fundación Dispurs en el Perú. Buenas tardes, Hakan. Bienvenido, tardes, es un tema. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el señor Hakan con esto? Pues Hakan, de la Fundación Dispurs, es la que está llevando a cabo un trabajo pionero, importante en términos de alfabetización de adultos, mujeres, y él puede decir que frente al horror que significa que no se puede, no se avanza, él puede decirnos en este momento que sí se puede, que hay soluciones para esto. Entonces, yo quisiera empezar con él y en la segunda parte vamos a entrar ya con la doctora Patricia Ames, antropóloga e investigadora del IEP, que estará aquí con nosotros para compartir, también para analizar tanto el tema de esto de analfabetismo en mujeres como el tema de embarazo adolescente, que es un tema que no podemos dejar de lado. Y tendremos a Matilde Coveña, que es adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo, por teléfono para aclararnos un poco, más allá de la cultura del folleto, cuáles son las acciones concretas que tenemos que hacer para enfrentar este problema. Entonces, esta es una introducción. Vamos a ver la imagen que sintetiza un poco la situación de analfabetismo en el Perú para los primeros comentarios de nuestro amigo Hakan. Adelante, por favor. Entonces, estamos aquí con esta terrible realidad. Población de 15 años a más que no sabe leer y escribir. Total 1.262.075. Estos son datos del censo del 2017. De las cuales 939.778, de acuerdo a las estadísticas oficiales, son mujeres analfabetas, que no tienen acceso a leer y escribir, por lo tanto, su derecho a nombre y nacionalidad correspondido.
hombres 322.000. Entonces, esta es una situación que a nosotros nos preocupa y yo quiero decir, frente a este panorama, porque tenemos también un panorama regional que podemos irlo mencionando, pero Håkan, ¿qué nos puede decir frente a este desafío? Bueno, es un desafío, justamente, y si miramos la gravedad de esto, realmente son casi, según el último censo aquí, son casi 9 millones, un poco más de 9 millones de personas encima de 15 años en el Perú que no han terminado secundaria. Hay 4.3 millones que no han terminado primaria. O sea, aparte del analfabetismo, tenemos una deuda acumulada. Totalmente. Hay un tema que es analfabetismo absoluto, ¿no es cierto? Las personas que nunca han ido al colegio, pero después tenemos algo que también es muy serio, que es el tema de analfabetismo funcional, ¿no? Porque muchas personas que de repente han terminado primaria o hasta personas que han terminado secundaria se vuelven analfabetos funcionales porque se olvidan de cómo leer, escribir y cómo informarse. Es una ausencia de la práctica, ¿no es cierto?, de leer e informarse que tenemos en el Perú, en zonas urbanas y en zonas rurales más aún, ¿no es cierto? Entonces, y si empezamos a mirar el tema de por qué tenemos problemas de embarazos de adolescentes, por ejemplo, o por qué tenemos el problema de anemia en primera infancia, es realmente el causante es que los papás no saben llevar los hijos a la mano a través de la adolescencia o a través de la primera infancia. Acceso a una información más eficiente. Más eficiente, claro, una información y el tema también de cómo saber cómo nutrirnos y cómo cambiar nuestros hábitos, ¿no? Porque ahora, una cosa, Håkan, este es un tema muy serio y ¿por qué no es tan visible? Yo creo que hay ciertas cosas que han ocurrido en el Perú, ¿no? Por ejemplo, durante el primer gobierno de Alan García se declaró el Perú libre de analfabetismo, ¿no? Y eso es algo que el pueblo del Perú creyó que eso era cierto. Y después la estadística ha demostrado, ¿no es cierto?, censos, etcétera, que realmente no era tan cierto. Sí, porque para mucha gente el analfabetismo ya se erradicó y claro, de pronto nosotros estamos viendo con realidades no solamente el analfabetismo en sí, sino también el funcional acumulado. Así es. Esto a nosotros nos parece grave, pero yo quería presentar un video que nos ha hecho llegar la Fundación Dispurs sobre justamente un testimonio de una mujer que era analfabeta y que fue recuperada. Entonces veamos un poco este testimonio para entender ¿cómo te puedo decir?, el perfil humano de lo que significa realmente hacer esto. Adelante, por favor, Jimmy. Como un ciego, pues, oiga, nada, que es como un ciego, no sabe nada. No le digo ni las letras, nada, nada. Yo no sabía nada. Allá, ya sé cuál, manejarlo, leer, todo, mirste. Hasta más ya sabemos siquiera sumar. Sí, sumar sabemos ya, por lo que nos abre más la mente. Es el rostro humano de las estadísticas, ¿no? Yo creo que este es un tema importante y yo permíteme si podemos ir a un corte en este momento para poder inmediatamente después del corte entrar un poco para saber frente a la dimensión del problema, frente a lo que está sucediendo, qué es posible hacer y cómo acelerar y qué necesitamos movernos o colaborar para que realmente revertir esta indignante situación, esta indignante estadística. Entonces vamos a un corte y los invito a ver el noticiero de la Agencia de Noticias de la Infancia que ya está en redes sociales para que ustedes lo compartan. Adelante, por favor. Hola amigos, mi
Mi nombre es Alexandra Morán y esta es una edición más del Micro Noticieros de la Agencia de Noticias de la Infancia. Acompáñanos con el hashtag, con la infancia en el corazón. San Cristóbal es uno de los 23 distritos de la provincia de Luya, ubicado en el departamento de Amazonas al norte del Perú. En este distrito tenemos anemia cero. Esto se ha logrado gracias al buen liderazgo del municipio, excelente manejo de los pocos recursos locales provenientes del centro de salud, apoyo de la comunidad y de la UGEL para combatir la anemia y desnutrición crónica infantil. La provincia de Luya tiene cerca de 2.000 niños menores de 3 años, teniendo el 16.7% de anemia, es decir, mucho menos que el promedio nacional. Escuchamos a Wilder Chávez, director de la UGEL de Luya en Amazonas, uno de los principales promotores de esta iniciativa. El sector educación tendría que liderar toda esta movilización por la atención a la primera infancia, que guarda relación con el mejoramiento de la calidad educativa y de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Si no atendemos a los niños a temprana edad, lastimosamente, todo lo que se haga después no tendría sentido. El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia presentará un pronunciamiento tras finalizado el 5º Encuentro Nacional. En reunión del Grupo Impulsor, integrantes analizaron las importantes conclusiones y recomendaciones del 5º Encuentro Nacional por la Primera Infancia. Por ello, en octubre presentarán a la opinión pública la propuesta de agenda de gobernabilidad por la infancia con los resultados obtenidos en este importante encuentro. En el marco de la reunión del Grupo Impulsor, este fin de semana se retransmitirá la Mesa 3 del 5º Encuentro Nacional por la Primera Infancia, el cual tocó el tema de la acción decidida contra la anemia y desnutrición infantil, teniendo como participantes a Paola Bustamante, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Alexandro Saco, Director de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, Óscar Ugarte, ex Ministro de Salud, Reinaldo Gil, ex gobernador de Piura, Wilmer Dios, gobernador regional de Tumbes, y Óscar Castillo, pediatra e integrante de Inversión en la Infancia como moderador de la mesa. Este tema se retransmitirá el sábado 28 y domingo 29 a las 7 de la mañana y 8 de la noche por las plataformas de Salgalú TV, Inversión en la Infancia y UCI Noticias, en el canal de señal digital 11.3. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. La Cumbre para la Acción Climática arrancó este lunes en la sede de Naciones Unidas con un demandante discurso de la joven activista Greta Thunberg y concluyó con el compromiso de casi 80 países de llegar a 0 emisiones de carbono para el año 2050. Vean lo más importante de este discurso este viernes a las 4 de la tarde en el programa Voz y Opinión, que se transmite por Salgalú TV y UCI Noticias en la señal digital 11.3. Falta presupuesto para eliminar la violencia infantil. Se dio a conocer que solo el 1% del presupuesto de niños y adolescentes se va para la protección. Ante esto, la representante de UNICEF en el Perú, Ana de Mendoza, brindó sus opiniones en el programa Diálogo Abierto, que se transmite en las plataformas de Salgalú TV y UCI Noticias en el canal de señal digital 11.3. Escuchémosla. Las cifras parecen muy frías, pero realmente que 8 de cada 10 niños o niñas estén sufriendo violencia en Perú es una cifra inadmisible, que nos habla de que está muy naturalizado, ¿no?, el uso de la violencia. Hay muchos padres y madres y cuidadores que piensan que el castigo físico o la violencia psicológica pues es una forma, no la reconocen como violencia, ¿no?, es una forma un método disciplinar, una forma de educar. Y yo creo que tenemos que trabajar para que haya un reproche social hacia la violencia y que, bueno, ayudar a buscar formas no violentas de educar a los niños y a las niñas, ¿no? La violencia ocurre en los hogares, ocurre en las escuelas, ocurre en la calle, pero yo creo que hace falta un compromiso de Estado y un compromiso social para acelerar la erradicación de la violencia, que se puede conseguir en Perú, estoy convencida de ello. Compartan y difundan este video. Nos despedimos. Recuerden siempre acompañarnos con la infancia en el corazón. Nos vemos.
Ya estamos nuevamente con Diálogo Abierto y ustedes nos están acompañando en este programa donde queremos romper el silencio. 70% de las mujeres son analfabetas en este país del universo adulto y cada día dan a luz 4 adolescentes entre 10 y 14 años de edad. Esta es una situación que implica un desafío formal para poderle hacer frente y creo que nosotros tenemos las condiciones. Hay experiencias concretas que nos permiten decir sí se puede. Esto es un tema de gestión, compromiso y realmente ir a escala. Damos con esto la bienvenida también a la doctora Patricia Ames, antropóloga, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y que también es integrante y miembro de Inversión en la Infancia. Patricia, bienvenida. Un tema que nos trae o nos envuelve porque realmente estamos visibilizando algo que para mucha gente significaba como que ya habíamos erradicado el analfabetismo y entonces estamos entendiendo que todavía hay un remanente de más de 70% de mujeres que son analfabetas. ¿Cómo analizan ustedes? ¿Cómo ven esto ustedes? Mira, esta es una situación que se arrastra a lo largo de la historia, ¿no? O sea, siempre ha habido un mayor porcentaje de mujeres entre los analfabetos, o sea, no es que el 70% de mujeres sean analfabetas, ¿no? Sino que el 70% de los analfabetos son mujeres. Perdón. No, digo para que, yo sé que tú sabes, pero la emoción. Para que el público nos entienda bien, o sea, de cada 10 analfabetos, pues 7 son mujeres, ¿no? Y esto no es algo nuevo, sino que se arrastra a lo largo del tiempo, que nos habla, bueno, de varias cosas, ¿no? De las desigualdades entre hombres y mujeres, de cómo las mujeres han tenido históricamente menos acceso a la educación, pero también de que seguimos permitiendo que esto pase, ¿no? Y muchas veces pensamos que los analfabetos ya son personas mayores, que pues vivieron otra época, pero eso no es así. Hay muchas mujeres jóvenes que son analfabetas y lo podemos ver en diversos estudios, especialmente en zonas rurales. Sí, de acuerdo al RENIEC, esta medición de mujeres analfabetas es desde los 15 años para adelante. Pero Hokan hizo una colocación muy importante. Una cosa son los analfabetos sin saber leer y escribir, claro, y los absolutos, y lo otro es, si podríamos repetir. Es el analfabetismo funcional, ¿no es cierto? Que ahí son cifras bastante más grandes y son más inciertas, ¿no es cierto? Así es, porque hay muchas mujeres que han ido a la escuela, pero 1, 2, 3, 4 años y luego ya dejaron de utilizar lo que aprendieron en la escuela, ¿no? ¿Cómo está siendo visibilizado esto en las plataformas, por ejemplo, de reivindicaciones? ¿Esto es un tema, por ejemplo, que se trata? Existe, por ejemplo, la red Florecer, que es la red de la niña y adolescente rural, donde este es un tema importante, ¿no? Porque ahí se es consciente de que la educación de la niña de hoy es lo que va a permitir prevenir el analfabetismo en la mujer mañana, ¿no? Pero creo que en otras plataformas no es tan visible que este problema se sigue reproduciendo, ¿no? Y que sigue afectando más fuertemente a las mujeres y las implicancias que eso tiene, ¿no? Para también la salud y educación de sus hijos. Claro. No, es evidentemente que estábamos haciendo una relación entre aprendizajes, combate a anemia, desnutrición, cuidados y una serie de factores. Y lo que ya abrieron el chat, está mucha gente consultando, preguntando y sorprendiéndose también, porque creo que estamos haciendo más visible esto y ojalá que con la red Florecer pudiéramos apoyarlos también a ponerlo más mediáticamente esto. Pero creo que es bien interesante que frente a todo lo que nos están escribiendo, sí, no es solamente que se dé en la zona de la sierra, alejadas. Tenemos entendido que este porcentaje de mujeres que son analfabetas también ya está llegando a la costa y en propio Lima. Está en todo el Perú. En propio Lima tenemos más de 100.000 analfabetos absolutos. Ahí la mayoría son adultos mayores. Pero igual, ahí repetimos el tema del analfabetismo funcional, que es muy importante también. Y una cosa que nos hace mucho falta es la cultura de lectura, la cultura de ir a bibliotecas a leer con nuestros hijos y de contar y de conversar, ¿no? Cierto. La Fundación Dispurs tiene una tradición muy importante de trabajar desde la comunidad educadora y a partir de esta comunidad educadora está trabajando en Cusco, en las zonas más pobres, ¿cómo se llama? Cajamarca, ahora en Huancavelica, haciendo una experiencia importante. Pero quizás, si me permites,
antes de comentar un poco el rol que puede tener educación como liderazgo para esto que tiene que ser más activo, creo que vale la pena ver el rostro humano de esta noticia, que queremos mostrar otro testimonio más de una madre, mujer, que dejó de ser analfabeta. Adelante, por favor. Es triste, porque no puede ni vender sus huevos siquiera, lo engaña. Yo he visto y me ha pasado también a mí. Me fui a vender y me engañaron. Llevé un gallo tan a venderlo, me engañaron, por eso yo no casi. Me he puesto a eso mi esposo. Así recién sí también me he ido arriba a comprar en la tienda, llevan 50 soles. Y lo que debía yo era 30, y tu vuelto. Me daba solo 10 soles. Aquí falta, le digo, no es porque sea así, le digo, era 20. Sí, pues, así me ha pasado varias veces. Pero ella no, hoy ya me doy cuenta ya. Hoy ya me voy, vendo y vengo, normal, tranquila. Ya no me engaña la gente. Excelente ejemplo humano, yo creo que es un testimonio que dice por 1000 palabras. Y por favor, vamos a leer sus comentarios, por supuesto, y sus preguntas. Pero, algo que, Håkan, nos has comentado, es que sí es posible acelerar el proceso de recuperación mediante este nuevo sistema que ustedes están implantando. ¿Cuánto tiempo demora normalmente y cuánto tiempo demora aplicando esta estrategia? Lamentablemente, normalmente los analfabetos se quedan analfabetos, porque hoy en día hay un tema de cobertura. Si miramos cómo trabaja el Ministerio de Educación, actualmente con la educación básica alternativa, hay 840 CEBAs, Centros de Educación Básica Alternativa a nivel nacional. De ellos, alrededor de 600 están en las ciudades grandes, 240 están para cubrir toda la zona rural. O sea, hay un tema de que si tú eres una persona que vive en una comunidad o en un anexo, en una zona, en un distrito más o menos lejano, simplemente no hay acceso y no vas. O sea, nosotros ahí la propuesta es que tenemos que ir con educación comunitaria, ¿no es cierto? Y tenemos que apalancar lo que es la tecnología. O sea, hoy en día, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es que alfabetizamos en castellano usando una aplicación en tablets, ¿no? Y con esto un adulto puede aprender a leer, escribir y contar hasta el nivel de tercer grado de primaria, más o menos. Y es en 6 o 8 meses, dependiendo de la cantidad de horas. Pero si una persona puede acceder a una tablet jugando 3 horas semanales, en 6 meses ya sabe leer, escribir y contar. Ahora, básico. Tú tienes resultados sobre eso, porque yo creo que el trabajo que están haciendo no lo están haciendo ustedes, sino con la comunidad educativa, con el gobierno local, con educación y otras instituciones. ¿Podría relatarnos casos de Andahuaylillas o alguna ciudad de Cajamarca? ¿Qué ha habido de resultado? Mira, lo más importante con esto es porque hay 3 niveles cuando hablamos de alfabetización, ¿no es cierto? El primer paso es que uno aprenda a decodificar, a simplemente entender el alfabeto, los números, ¿no es cierto? Y ahí aprendes a leer un poco. Pero este paso es importante, hay que pasar por ahí, pero no es la solución. La verdadera solución entra con la alfabetización funcional, ¿no es cierto? Cuando convertimos nuestro conocimiento en la capacidad de vender, cuando nuestro conocimiento se transforma en una mejora en autoestima, en nuestra manera de relacionarnos con nuestros padres y nuestros hijos, nuestros familiares, ¿no es cierto? Entonces, si vemos el impacto más importante que hemos visto, porque podemos hablar de cientos de personas o miles de personas que han pasado por el programa, y podemos hablar de certificación y certificados, pero lo más importante en todo esto es realmente la transformación de las personas. Cuando uno escucha los testimonios, por ejemplo, el antes y después, ahí el cambio cualitativo en la vida de las personas es sustancial.
Y en términos de manejo, ¿cómo es la articulación? ¿Cómo se da? Porque no creo que haya personas de discurso en todas las... ¿Cómo hacen el trabajo? Claro, y ahí es importante el tema de la sociedad educadora, ¿no es cierto? Que entramos en un distrito, hacemos un convenio con la municipalidad distrital, trabajamos en convenio con la UGEL local, y ahí vemos cuáles son las organizaciones de base que están ahí. Vemos cuáles son las actividades de los programas de MIDIS. Ahí nos juntamos todos y veamos, cómo podemos armar un modelo de trabajo que nos permite trabajar ahí de la forma más eficiente posible. Porque cuando trabajamos, por ejemplo, con la aplicación Focus que nosotros hemos desarrollado, no se necesita profesores. Lo que necesitamos son personas que van orientando, que van logrando que la gente no pierda la iniciativa. Por eso es el problema más grande. ¿Eso es voluntariado, promotores? Es voluntariado. Trabajamos, por ejemplo, aquí en Lima con chicos voluntarios de las universidades de la ¿Qué universidades están participando? La UPN, la Católica. Estamos conversando con varias universidades más y junto con la Municipalidad Metropolitana de Lima para empezar a ampliar esto en Lima. Pero trabajamos en Apurímac, trabajamos con la UNAMBA, trabajamos con la Universidad Nacional de Cajamarca. O sea, es muy importante el tema de cómo activamos toda la sociedad. Estos son áreas focalizadas. ¿Cómo ir a escala? ¿Es posible ir a escala? ¿Cómo ves tú esto? Porque Perú es un banco de experiencia donde hay pequeños nichos de cosas y no logramos sostenibilidad ni ampliación de cobertura. Esto se vio en el 5º encuentro y que tenemos que hacer las cosas diferentes. ¿Cómo ves esto, Patricia? Yo creo que es bien importante tener una política, ¿no?, nacional de erradicación del analfabetismo, ¿no?, justamente por lo que se ha señalado de las consecuencias negativas que trae para las personas, y muchas personas pueden querer esa educación y no la reciben, ¿no?, porque está concentrada en ciudades o a veces no tienen acceso dentro de la ciudad, ¿no? Creo que hay que probar diferentes formas, ¿no?, y la tecnología puede ser un gran aliado en ese sentido, y quizás de estas experiencias que vamos teniendo, tenemos que ver cuáles de ellas resultan más fácilmente escalables que otras, ¿no?, de acuerdo a las características de cada zona, ¿no? Yo quería preguntar, por ejemplo, las tablets tienen una aplicación que funciona con conexión, sin conexión a internet, ¿cómo funciona eso? Es una excelente pregunta. Nosotros decimos... Esta es una aplicación hecha a medida, es para las zonas rurales, entonces funciona sin conexión, pero cada cierto tiempo llevamos las tablets para poder sincronizarlo, para ver el avance a nivel individual. ¿No? Pero eso es fundamental, ¿no es cierto? Es casi todo el Perú ahora tiene conexión eléctrica, ¿no es cierto? Entonces el tema de cargar tablets lo podemos hacer, pero todavía nos falta la conectividad. Entonces es importante poder trabajar offline, como se dice, ¿no es cierto? Para poder tener la autonomía. Claro, esas son posibilidades que ofrece la tecnología. Claro, ¿no?, de todas maneras. Y también yo creo que es importante recalcar el tema que el tema de embarazos de adolescentes, por ejemplo, ya hay municipalidades que han logrado erradicar esto, ¿no es cierto? El tema de anemia, ya hay municipalidades que lo han ejemplos, hecho. Entonces, sí se sabe cómo hacerlo. Y yo creo que ahí también entra la tecnología para compartir experiencias, y también ahí entra el rol de la acción de municipalidades. El responsable del desarrollo territorial en el Perú es la municipalidad, ¿no? Y todos deberíamos articular con ellos, ayudar a nuestros alcaldes, ayudarnos a erradicar los males a través de la educación. Y después, otro tema que es importante, el tema de la política pública es priorizada, ¿no es cierto? Pues si miramos programas presupuestales ahora, el sector de educación no tiene un programa presupuestal para educación de adultos, ¿no? Perdón, y ahí no está. No existe, no hay. No. Programa presupuestal no. Hay una dirección de educación alternativa. Educación básica alternativa, básica claro. Alternativa, pero además tiene un presupuesto muy pequeño en relación a otras direcciones. La reorganización ya no existe, ¿no? Algo... vamos a ver qué pasa, pero yo creo que sí, la educación básica alternativa está entrando ahora en proceso de rediseño, entonces yo creo que sí están viendo cómo pueden realmente potenciar esto más. ¿Esto tiene acompañamiento del Ministerio de Educación? Claro que sí, es importantísimo, trabajamos a la mano ahí con DGIVIRA, que ve todo el tema de educación básica alternativa, es la educación técnica productiva, la educación comunitaria. Es
Importantísimo reconocer el rol aquí de Ministerio de Educación y hay equipos ahí que hacen un muy buen trabajo. Me parece fantástico. Aquí el desafío es política y es ir en ampliación de cobertura, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo más importante aquí es de visibilizar el asunto, porque, por ejemplo, cuando hablamos de la lucha contra anemia, es típico, o no sé cómo decirlo, pero es ilustrativo que el programa presupuestal de lucha contra la anemia no contempla la educación de los papás. Sí, yo creo que es bien importante, Patricia, te lo cuento, nos vamos a ir al corte, ya me están indicando, como ahora ya tenemos y para volver a las preguntas que todo el mundo está haciendo sobre este tema, antes de entrar a lo de embarazo adolescente, Patricia, yo creo que fue interesante esto, dentro de las movilizaciones regionales por la infancia, que está apoyando inversión en la infancia, una de Tumbes, Amazonas, Piura y algunas otras regiones que nos han convocado, resulta que de pronto entramos con este tema y uno de los gobernadores descubrió, dijo, tenemos esta cantidad de analfabetos, descubrió, lo visibilizó y lo puso como meta de trabajo para alcanzar en 4 años de gobierno. Yo creo que es una cuestión de cómo socializar también el desafío y el compromiso. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente. Este sábado 28 y domingo 29 de septiembre a las 7 de la mañana y 8 de la noche transmitiremos por las redes de Salgalú TV y UCI Noticias La Mesa 3, acción decidida contra la anemia y desnutrición infantil. Panelistas: Paola Bustamante, Alexandro Saco, Óscar Ugarte, Reinaldo Hilbeck y Wilmer Dios. Moderador: Óscar Castillo. Quinto Encuentro Nacional por la Primera Infancia. Bien, ya estamos de vuelta con Diálogo Abierto y vamos a ir directamente a las preguntas que nos han hecho llegar para los comentarios que haga sobre este específico tema Jocan, como también nuestra querida amiga Patricia Hans. Entonces, la primera dice: Juanita Loza, más de 800 millones de adultos y más de 100 millones de niños en todo el mundo son analfabetos, son personas que no saben leer ni escribir, ciegos al mundo. Muy bien. Juliana Montes: no solo aleja a las personas que no saben leer ni escribir, sino que son tácitamente separados incluso de su grupo social donde son discriminados. Bien, veamos qué más nos dice. Estela Educadora: los lugares más alejados es la primera causa del analfabetismo, porque son los niños los privilegiados por sus padres para asistir a la escuela, que quedan a horas de distancia de sus hogares, cosa que no ocurre con las mujeres. Bien. Esther Niño nos dice: el analfabetismo limita el desarrollo de las personas, las discrimina en la comunidad donde vive, por este desconocimiento es continuamente engañada, así como limitada en su espacio social, además de no poder tener acceso a los beneficios sociales que como persona tiene derecho. Son las mujeres las que más sufren de esta discriminación por su condición de analfabeta. Muy bien, Esther, ¿hay algo más? Bien, creo que son 4 comentarios de los muchos, y las personas que están diciendo cómo se hace, dónde tienen información, qué es la tablet, cuál es el programa, cómo se puede ser voluntario. En la edición de Inversión en la Infancia, en la plataforma de Inversión en la Infancia, trataremos de dar la información correspondiente y también en la dirección web. Tus comentarios con respecto a esta reacción. Es totalmente cierto. Pero ahora estamos entrando en una nueva etapa, ¿no es cierto? Es la etapa con tecnología, es donde podemos usar otras formas de educar a todos. Y es importantísimo que dejamos de pensar que la educación solamente es primaria y secundaria, que empezamos a pensar al derecho de la educación a lo largo de la vida, porque todos tenemos que aprender. En Apurímac, por ejemplo,
Hay 22.000 analfabetos absolutos encima de 65 años. Hay 25.000 por debajo de 65 años. Encima de 65 de la población, de 65 años de edad, 45% son analfabetos. Entonces, realmente estamos excluyendo muchos adultos mayores también. O sea, podemos hablar de niños, etcétera, pero es igual de terrible ver un adulto mayor que no sabe informarse, que engaña a la familia. Y ahí es fundamental reconocer que la tecnología funciona con una señora de 95 años y funciona con un niño de 3. Una pregunta, porque sé que estamos limitados con el tiempo y tú tienes compromiso también. Para ti también, teniendo lo que menciona, una política pública, una decisión efectiva de gestión, ¿es posible que el país pueda avanzar sustancialmente, por lo menos para amenguar sustancialmente el nivel de analfabetismo en el Perú? De todas maneras. Y ya sabemos cómo hacerlo. ¿Es muy costoso? No, ni siquiera. Si ¿Cuánto cuesta alfabetizar una persona? Alfabetizar una persona bien, de tener el acceso a la persona cuesta alrededor de, así bien hecho, 400 soles por persona. Entonces, si pensamos en el costo de no hacerlo, es que es muchísimo más alto. El no hacerlo cuesta mucho más. Cuesta muchísimo por las más. Implicaciones sociales. Pero, por ejemplo, perdóname, pero en Huancavelica, por ejemplo, ahora el gobierno regional está diseñando un programa que con 2.5 millones de soles al año en inversión en 4 años, o mejor dicho, en 5 años, podemos erradicar el analfabetismo en Huancavelica. Y es lo mismo que está pasando en Tumbes, hasta donde entiendo, que son 2.348... No, 5.214 analfabetos, los cuales prácticamente es el 70%, más o menos 3.000 analfabetos. Correcto. Que en 4 años pueden realmente hacer frente a esto. En Cajamarca, la Dirección Regional de Educación de Cajamarca está haciendo un gran trabajo. Y ahí hay 140.000 analfabetos absolutos, de los cuales 103.000 son mujeres. Y ahí están realmente desarrollando pilotos, están desarrollando un plan muy interesante. Hay soluciones pragmáticas. Yo felicito porque creo que se está visibilizando algo muy concreto. Creo que es importante atender a esto, por lo que nos están escribiendo gente que quiere participar y están preguntando cómo se puede hacer. ¿Tu opinión sobre este tema final? No, yo creo que esto de costear cuánto nos costaría no tener estas personas alfabetizadas y lo que cuesta hacerlo muestra, porque a veces pueden decir de repente es muy caro por persona, pero piensen todo lo que implica que esa persona no esté alfabetizada, ¿no? En acceso a servicios, en oportunidades laborales, en 1000 cosas que se pierden, ¿no? Al no darle esa oportunidad a las personas. Y quiero resaltar el punto que acabas de hacer también en relación a los adultos mayores, ¿no? Muchas veces tenemos la errónea idea de que el adulto mayor ya no tiene nada que aprender o no necesita aprender. Y como hemos constatado en varias, compromisos a nivel internacional, la educación es un derecho a lo largo de toda la vida. En ninguna parte dice que es un derecho solo de los niños, ¿no? Sino que las personas a lo largo del ciclo vital aprendemos y tenemos diversas necesidades de aprendizaje y tenemos que honrar ese derecho también con personas de diversas edades, ¿no? Bueno, lo que hemos aprendido hoy, Joca... Pero un comentario ahí. Y también tenemos que reconocer que los adultos mayores, sobre todo, pero todos tenemos cosas que enseñar. Bien. Cuando alfabetizamos a un adulto mayor, ahí liberamos su capacidad de enseñar también. Sobre todo en el tema de ternura y repaso de la tradición humana, desde la familia, desde la comunidad. Yo creo que esto es muy importante. Mientras el país anda pues controvertido entre tires y aflojes, qué bueno por lo menos tratar sobre la posibilidad concreta de poder contribuir realmente y tratar de ponerle un rostro humano a estas estadísticas que tanto nos indignan. Joca, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te agradezco por tu presencia. Con Patricia vamos a seguir justamente con el otro tema, que es evidentemente el embarazo adolescente, que cada día es más preocupante. Vamos a un corte y volvemos enseguida.
Este sábado 28 y domingo 29 de septiembre a las 7 de la mañana y 8 de la noche transmitiremos por las redes de Salgalú TV y UCI Noticias la Mesa 3, acción decidida contra la anemia y desnutrición infantil. Panelistas: Paola Bustamante, Alexandro Saco, Óscar Ugarte, Reinaldo Hilbeck y Wilmer Dios. Moderador: Óscar Castillo. Quinto Encuentro Nacional por la Primera Infancia. Bien, ya estamos de vuelta, otro tema espinoso, otro tema que requiere realmente respuesta rápida, pertinente y sobre todo gestión eficiente. La Defensoría del Pueblo ya emitió un comunicado, todas las organizaciones estamos, y cómo pasamos del diagnóstico a la acción. Vamos a recordar lo que nos conlleve y nos convoca aquí a este programa. Por favor, si podemos entrar con el diagnóstico. La gráfica. Bien, la gráfica, según a esto, ahí la tienen de enero a diciembre del 2018. El RENIEC registró 2.325 nacimientos de madres adolescentes entre 12 y 14 años. Esta es la radiografía. Esto quiere decir que, de acuerdo al RENIEC, el 70% de estos casos son registrados como violencia sexual registradas contra niñas. Violencia sexual. Erradicar la violencia es una de las deudas del país con la niñez. Entonces creo que es bien importante que tengamos en cuenta realmente lo que esto significa en términos no solamente de la dimensión humana, sino en la necesidad de agilizar y acelerar realmente planes y programas que además sean descentralizados, porque tenemos en cuenta además con la alerta que nos dio UNICEF y la reunión sobre violencia, que menos del 1% del presupuesto nacional está dedicado a esto. Patricia, ¿qué es tu primer comentario para contextualizar esto? Sí, bueno, hay dos grandes problemas ahí, ¿no? Uno primero es la alta tasa, ¿no?, de embarazo adolescente que tenemos en el Perú, que es una de las más altas en la región, y que además hace unos meses me parece que fue el MINP el que alertó que es una tasa que no se mueve, ¿no? Hace años que es la misma, o sea, no es que podemos decir, bueno, pero ya está bajando, no es así, se ha mantenido, por lo menos en los últimos 5 años, a un nivel muy parecido, ¿no? Eso quiere decir que no estamos haciendo lo suficiente para que esa situación cambie, ¿no? Y un segundo aspecto es que si la gran mayoría de casos tienen que ver con la violencia sexual contra niños y niñas, tenemos que conocer más lo que está pasando, tenemos que investigar más sobre la violencia sexual, tenemos que educar más, identificar, prevenir situaciones de violencia sexual con más proactividad, digamos, ¿no? O sea, tenemos que evitar esas situaciones antes de que pasen. ¿Todavía somos pacatos en el mensaje, en la prevención? Mucho, mucho, porque el tema en general de la sexualidad sigue siendo un tema muy, no tabú, pero casi, ¿no? O sea, se habla poco, no se quiere hablar, ¿no? En este año y en el año pasado hemos visto una serie de ejemplos en el cual hay mucha reticencia a hablar, por ejemplo, de la educación sexual, o se tiene mucho temor de que la educación sexual integral que debería darse en las escuelas efectivamente se dé, ¿no? Cuando todas las evidencias indican que las adolescentes que quedan embarazadas son justamente aquellas que menos información tienen sobre su sexualidad, sobre estrategias de educación sexual, sobre conocimiento del funcionamiento de su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos son temas que deben ser parte de la actividad educativa que realizamos con y de la propia familia, de aceptar que tiene que hacer esto, ¿no? ¿Te parece si nos juntamos ya también con Matilde Coveña, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo, que está por teléfono con nosotros? Matilde, muy buenas tardes. Qué gusto escucharte, tenerte con nosotros en este importante diálogo sobre justamente embarazo adolescente y estas cifras, pues,
muy preocupantes para el país y que estamos tratando un poco de visibilizarlas. ¿Cómo está Matilde? Reconectamos inmediatamente con ella luego, pero es evidente que solamente mira, analizando los datos que nos ha pasado la Defensoría, en el año anterior, o sea, el año pasado, 22.129 adolescentes entre los 12 y 18 años se convirtieron en madres. O sea, nosotros que estamos en inversión en la infancia hemos tenido 22.000 niños que nacieron de madres adolescentes. Yo creo que esto es una dimensión clara, concreta, que implica una respuesta rápida y eficaz. ¿Es así? Sí, yo creo que sí, y además esas son las cifras agregadas para el país, ¿no? Y nuestra tasa está entre 12, 13%. 13%, ¿no? Sí. Pero ese es el país. Si vamos a ciertas regiones, por ejemplo, regiones como Loreto, Ucayali, tienen tasas hasta del 25% de embarazo adolescente. O sea que 1 de cada 4 niñas y adolescentes se convierte en madre antes de cumplir los 18 años, ¿no? Ahora, cuéntame en términos de decisión, de planeamiento, de prevención, porque esto corresponde también al Estado. ¿O el Estado no considera, o las organizaciones, me imagino que es salud y educación, está incorporado este tema como un tema visibilizado y requerido como respuesta, o no es claro todavía el rol que ellos deben tener? Sí, yo creo que sí está presente tanto en salud como en educación, digamos, la importancia del tema, ¿no? Y muchas veces se ve además como un problema que hay que resolver, pero lo que pasa, si bien está ahí sobre la mesa, lo que pasa es que muchas veces la forma de abordarlo no termina de quedar claro, y el contexto en el cual hay mucha reticencia de hablar de temas que tienen que ver con la sexualidad hace que, si bien está en el currículum, las rutas de aprendizaje, las orientaciones de tutoría, cuando tú vas al aula, esto no sucede, no pasa. O se trabaja, por ejemplo, el tema del aparato reproductivo de las chicas y los chicos como algo ajeno a ellos, ¿no? Y no se trabaja con ellos sobre sus inquietudes, sus dudas, sus temores, para justamente ayudarlos a tomar decisiones informadas respecto a la vivencia de su sexualidad. Más bien se trata de evitar el tema para que no haya chacota, para que los papás no se quejen, ¿no? Entonces necesitamos, en el espacio de interacción con los adolescentes, ofrecerles la información y las herramientas sin temor a que esto los vaya a conducir a hacer acciones, digamos, de exploración de su sexualidad, ¿no? Sino darles la información que ellos necesitan para tomar sus decisiones, ¿no? ¿Qué hay tú que has hecho investigaciones sobre el tema, bullying? ¿Hay experiencias que podamos rescatar sobre manejo de esta situación, por ejemplo, en algún lugar del país? Sí, bueno, no tengo un lugar preciso, pero han habido programas bien interesantes de acompañamiento y formación a jóvenes y adolescentes, diversos programas en el pasado, ¿no? Ahorita mismo estoy pensando en una iniciativa bien interesante del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que ha trabajado de manera coordinada con el Ministerio de Educación para hacer unidades de aprendizaje y de trabajo sobre este tema. El tema sigue siendo cómo ir a escala y cómo pasar realmente a una gestión efectiva. Parece que ya tenemos a Matilde Coveñas, adjunta de la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Ellos han tenido realmente un informe fundamental para poder visibilizar este problema. Matilde, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. No sé si estamos conectados ahora. Sí, claro. ¿Cómo estás, Salvador? Buenas tardes. Bueno, estoy aquí con la doctora Patricia Ames, quien está haciendo los comentarios, y evidentemente, pues, el hecho de que por lo menos 4 niñas entre 10 y 14 años fueron violadas sexualmente y que tenemos un universo, pues, creciente de niñas, madres, adolescentes. Entonces, me gustaría que un poco contextualizar esto en la posición de la Defensoría que se ha hecho pública el día de hoy en diferentes medios. Mira, la Defensoría del Pueblo le preocupa mucho de lo poco que se está avanzando en el tema de la prevención de embarazos en adolescentes. Tenemos un plan multisectorial desde el año 2013 que
establece obligaciones a diversos sectores del gobierno central, entre ellos al MINSA, al Ministerio de Educación, ¿no? Y también a los gobiernos regionales y locales, y a pesar de eso no hay mucho cambio en las cifras. Hace 20 años el embarazo en adolescentes de 15 a 19 años se mantiene, pero a esto se suma otro problema al que ha comentado Patricia, ¿no? Que es el tema también de madres niñas. De acuerdo a las cifras que también ha proporcionado el RENIEC, hay niñas desde los 9 años que son mamás y es obvio que estos embarazos han sido producto de la violación, producto de la violencia sexual. Entonces estamos teniendo a niñas y adolescentes que no han terminado de su proceso de desarrollo como ser humano y ya se están convirtiendo en madres. Esto no las convierte automáticamente en adultas, sino siguen siendo madres, con lo cual su derecho a una vida digna, a una vida libre de violencia, su derecho a la educación, su derecho al más alto nivel de disfrute de su salud, no lo están ejerciendo, ¿no? Se les está restando oportunidades a estas niñas y eso es preocupante para la Defensoría del Pueblo. El Estado tiene que ser mucho más. Claro, yo creo que esto es parte de lo que nosotros nos convoca, y yo voy a dejar también a Patricia si que tiene alguna consulta, pero evidentemente cada vez estamos tratando de apoyarlos a romper un poco el silencio y hacer más visible este tema, porque prácticamente son 22.129 adolescentes entre 12 y 18 años que se han convertido en madres, pero para términos de inversión en la infancia significa 22.000 niños también que han nacido y que necesitan una atención y una protección especial. ¿Qué hacer para pasar del folleto, del discurso, del anuncio mediático a una acción efectiva? ¿Qué ha pensado hacer la Defensoría? ¿Qué hacer? Seguir supervisando las obligaciones que tienen todas las entidades competentes. Este problema debe ser solucionado con mucha voluntad política, con mucha decisión, ¿no? Escuchamos diariamente de que queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, pero no se cumple y las obligaciones ya están establecidas en las normas. Los niños tienen derechos reconocidos en el Código de la Niñez, en la Convención sobre los Derechos del Niño. Sus derechos a través de distintas acciones estratégicas están en planes y programas. Entonces lo que queda es que haya voluntad política para que los gobiernos regionales, locales y el gobierno central cumplan con sus obligaciones. Y la Defensoría del Pueblo lo que le corresponde hacer desde su rol constitucional es supervisar que estén cumpliendo esas obligaciones para proteger y defender a los derechos de la niñez y adolescencia, ¿no? Tener voluntad política, cumplir compromisos y asignar los presupuestos que corresponden también, ¿no? Patricia quiere hacer una consulta con respecto a esto. Sí, quería saber, por ejemplo, si es que hay algunas medidas que ustedes consideren como más urgentes de implementar en lo inmediato, ¿no? Para también, no sé, tener como una hoja de ruta de cuáles son los primeros pasos que hay que dar ya inmediatamente para luego continuar resolviendo este problema, ¿no? ¿Aló? Sí, escuchaste la pregunta que te hizo, vuelve a repetir. Los primeros pasos, claro, los primeros pasos que hay que dar es de varios sectores y de varios gobiernos hay primeros pasos que dar. Por ejemplo, desde el caso del gobierno central en el sector salud, tiene que seguir convocando a la Comisión Multisectorial del Plan de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Mensualmente tienen que reunirse para implementar ese plan que ya está aprobado desde el año 2013. Aquí el órgano rector es el Ministerio de Salud y él tiene que marcar la pauta, el norte, exigir el cumplimiento de estas obligaciones que están en el plan. También otro paso importante lo tiene que dar el Ministerio de Educación. Uno de los objetivos específicos del Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes es asegurar la inclusión de la educación sexual integral en el marco curricular nacional. Esto aún todavía no se ve, no está visibilizado, no se evidencia un cumplimiento, hay mucho rechazo a la implementación de la educación sexual integral y esto es necesaria para que los estudiantes, para que los niños, las niñas y adolescentes de acuerdo a su edad sepan también sobre los cambios que se producen en su cuerpo, se les hable también sobre sexualidad, se acceda a información sobre el inicio de la vida sexual, se les hable también
del cuidado de su cuerpo, de lo importante que es. O sea, evidentemente, los violentos. Matilde, o sea, tenemos que hacer una acción conjunta y hemos tomado este tema y mira, desde ya cuentas con el apoyo nuestro como plataformas de comunicación y por supuesto como Inversión en Infancia somos aliados para toda esta serie de actividades. Te doy un abrazo, Matilde, y te agradezco tu tiempo por haber participado en Diálogo Abierto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Matilde. Muchas gracias, Salvador. Buenas tardes. Muy amable. Fue Matilde Coveñas, que es adjunta de la Defensoría del Pueblo para Niñez y Adolescencia. Estamos llegando al final del programa, estamos con los 2 últimos minutos. Hay 2 comentarios que los leo rápidamente. Anita dice: el embarazo a temprana edad aumenta el riesgo de aborto, de nacimiento. Aún no está preparado para esta creación. Lo peor es que en muchos casos estos embarazos son el resultado de la violencia. Está repitiendo un poco y reflexionando un poco de hacer más Almira Solís habla de tal vez pensar un aborto legal ya, sobre todo cuando son perjudicadas niñas de 9, 10 años. En fin, hay interés en tener más claridad del qué hacer. Estamos prácticamente en el último minuto, los últimos minutos. Patricia, ¿qué recomendarías? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que este tema no se agota aquí. Tampoco no queremos dejarlo suelto. Sí. ¿Qué podemos hacer para generar una descentralización efectiva, no solamente en términos de presupuesto, sino de acción y gestión efectiva para responder a esto, ¿no? Sí, yo creo que hay cosas que se pueden hacer, no solo a nivel central, como ha señalado Matilde con mucha claridad, sino también al nivel local. Eso que a nivel central se dictamina como propuesta, cómo aterriza en el nivel local, ¿no? Y ahí yo creo que los recursos humanos son muy importantes, ¿no? Creo que los profesores y los prestadores de servicios de salud necesitan también una formación que los prepare para trabajar con adolescentes estos temas, tanto para la educación sexual integral, que como ella bien dijo, es algo importantísimo y necesario para prevenir el embarazo adolescente, y en el sector salud, todo lo que es el trabajo en la etapa de vida adolescente, ¿no? Que si bien ya es un servicio separado, diferenciado, muchas veces se necesitan como estrategias y aproximaciones al trabajo con adolescentes que haga que el servicio sea más acogedor e interesante para ellos, porque también muchas veces los adolescentes piensan que solo deben ir al servicio de salud cuando están enfermos, ¿no? Y no para prevenir este tipo de cosas. Ofrecemos la posibilidad, bueno, tú eres parte del Grupo Impulsor, ofrecemos la posibilidad de abrir más espacios de diálogo sobre estos temas. Hay que romper realmente con el silencio, y yo creo que ya hablamos de anemia y de nutrición, anemia ya están metidas por todo lado. Ahora tenemos que tratar este tipo de temas y sobre todo descentralización efectiva de programas y presupuestos y fortalecer la capacidad de gobiernos regionales y locales. Mañana se repite este programa a las 11 de la mañana. Pase la voz. Gracias, Patricia, por estar con nosotros, y una nueva edición de Diálogo Abierto la próxima semana. Estaremos anunciando el tema oportunamente. Gracias a ustedes y gracias a UCI Noticias también.